de la cuenca, sino hasta dónde va ese punto de aguas subterráneas. Eh, Muy importante que la cuenca es la mejor forma de una división territorial, sería mucho más coherente porque, digamos, el territorio se pensaría desde el punto de vista del agua, ¿no? Que es el recurso vital. Entonces, podríamos pensar cómo proyectar, cómo programar, cómo organizar nuestro territorio desde el agua y cómo podríamos conservarlo, pues, cómo cada municipio, cada área o cada territorio podría responsabilizarse de su calidad de agua, eh, que sería, digamos, esa sería la coherencia que tendríamos. En Colombia se clasifican las cuencas básicamente en macrocuencas, cuencas, subcuencas, microcuencas y en algunos casos minicuencas, que son, digamos, que son las grandes clasificaciones. Las macrocuencas tienen planes estratégicos a nivel de país. En Colombia tenemos 5 macrocuencas, eh, básicamente, que son la macrocuenca del Caribe, el Magdalena y el Cauca, la macrocuenca del Orinoco, la macrocuenca de Amazonas y del Pacífico. Nosotros alimentamos o pertenecemos a la macrocuenca del Magdalena y el Cauca. Bueno, y entonces viendo, esta es la cuenca ya del río La Vieja, que alimenta, que hace parte de la macrocuenca del río Magdalena Cauca. Y pues uno viendo el territorio y viendo el área de la cuenca del río La Vieja, básicamente es la cuenca del Quindío. Uno podría soñar viendo esa área, cómo podríamos crecer el Quindío, solo que habría como dos ciudades muy importantes que no creo que ninguno de los departamentos se dejara quitar, que es Pereira y Cartago. Pero si vemos ahí, casi que podemos ver que el 68% del área de la cuenca del río La Vieja pertenece al Quindío, es del Quindío, o sea, el Quindío la alimenta, alimenta esa cuenca. Es así que de las 285.000 hectáreas que tiene, 193.000 son del Quindío. Bien podría, si en un futuro dejamos nuestros egos políticos y todo, pensarse en ampliar nuestro territorio o el territorio de la cuenca del río La Vieja, pues sería muy poco lo que nos faltaría por complementar para ser responsables propiamente de esta cuenca. Ahí podemos ver, el Quindío está inmerso entre ellas, los cerca de 570.000 quindianos que la habitamos, pues tenemos que ver con ella, dependemos de ella y también le generamos impacto a ella porque pues ella es la que recibe todos nuestros desechos básicamente. Bueno, es importante también conocer que esta subcuenca, eh, esta cuenca la alimentan básicamente en el Quindío 4 subcuencas, que son la cuenca del río Barbas, el río, el río Roble, el río Espejo, el río Quindío y el río Barragán. Esas son subcuencas propias del río La Vieja y hay unas microcuencas en cada uno de los sitios, por lo menos vemos que el río Quindío tiene varias microcuencas y el río Barragán tiene varias microcuencas. Nosotros, el Quindío, le aportamos, el área del Quindío, la zona del Quindío le aporta más del 48% de, del líquido que, que transporta el río La Vieja de los 29.000, de los 2.796 millones de metros cúbicos que, que produce al año o que transporta al año, el Quindío le aporta el 48%, más del 48% en sus fuentes hídricas principales. Estos son aforos, digámoslo así, pues están solo evaluados
las fuentes principales, entonces las pequeñas, las secundarias, aportan mucho, pero no se han hecho estudios al respecto de cuánto es el aporte. Entonces, estos son de las fuentes principales, o sea, estoy hablando del río Barbas, del río Roble, del río Espejo, del río Quindío y del río Barragán. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué somos nosotros grandes aportantes a esta cuenca? Resulta que en el Quindío hay un efecto, ocurre un efecto que se llama, podemos ver abajo una figura, esta figura que se llama el efecto Foehn. Resulta que las nubes vienen cargadas del Pacífico de agua, alcanzan a pasar la cordillera occidental porque es la más baja y llegan acá a la cordillera central que es más alta y al subir las nubes, al buscar subir las nubes, pues se enfrían y el agua, digamos, y de una vez, digamos, permiten la lluvia, permiten entonces, por eso en el Quindío hay más lluvia que aquí al otro lado en el Tolima. Por eso nosotros aquí tenemos una muy buena disponibilidad de lluvia, mientras que acá en el Quindío estamos por encima de los 2.000, 2.400 milímetros de precipitación anual. En el Tolima están 800, 800 milímetros. Esto pues es una gran ventaja, ¿no? Tenemos una muy buena disponibilidad de agua, pero también tiene, digamos, puede ser uno de sus efectos principales del cambio climático. Puede ser que, digamos, se suba un poco la temperatura y las nubes alcancen a pasar la cordillera eh, central. Entonces, ya no se enfríen al subir la cordillera, sino que alcancen a pasarla porque no hay la suficiente temperatura. Entonces, el Quindío, teniendo en cuenta que depende principalmente de estos ciclos de lluvias para tener un muy buen abastecimiento de agua, se vería muy afectado por el tema del cambio climático. Ese sería uno de los primeros efectos que tendríamos y que hay que tener mucho cuidado, es el cambio de temperatura. Es el cambio de temperatura y, y pues perder estos regímenes de precipitación que tenemos en el Quindío. Pues ese es uno de los efectos del cambio climático. Muchos hablan de no, de la inundación de de las zonas a la orilla de los mares y eso sí, casi que eso se puede manejar con diques y eso, pero el gran desorden que hay o el gran problema es el desorden climático que puede haber en el mundo. Se imaginan las plantas, hablamos de, o nuestros cultivos, las plantas esperando las épocas de lluvia para producir sus frutos y que no lleguen. Entonces, el desorden que va a tener pues la flora y la fauna y también nuestros cultivos. Hablemos del cultivo de café. Pues aquí dependemos básicamente de estas dos épocas de lluvias para que haya, en temporadas de sequía, haya muy buena floración, pero en las lluvias para que se formen y digamos lo que esté floreciendo y se cambie el régimen de precipitación y llueva. Entonces, pues el efecto de cambio climático es muy importante que lo que tengamos en cuenta acá pues porque no sabemos cuál es el desorden que va a haber, que vamos a tener con base en eso. Puede ser que los alisios que son los que nos hacen, que nos permiten el sistema de régimen de precipitación en Colombia, un día estén soplando para aquí, para el centro, para el trópico, y un viento frío los haga mover para otro lado y no llueva, y se vayan las lluvias para otro lado. Entonces, estos son los temas importantes en los que tenemos que asentar cabeza por el tema del cambio climático. Básicamente, con diques podemos llenar grandes áreas zonas costeras, pero el desorden en el mundo del clima es aterrador, pues, y ese es el gran problema que tenemos frente al cambio. Acá, solo en su, solo digamos que se suba 2 grados la temperatura, las nubes pueden lograr alcanzar pasar la cordillera central y nos quedamos sin agua, porque pues el abastecimiento del Quindío y de esta zona básicamente depende de esos regímenes. Y por eso es que tenemos muchas veces problemas
ya lo hemos visto de abastecimiento de agua, porque, pues porque dependemos de esos régimen y se aumenta un poquito un fenómeno del niño o algo así, y, y pues nos vemos muy afectados. Bueno, como raro las presentaciones se dañan al final. Eh, eh, bueno, básicamente, ¿cómo está distribuida el uso del suelo de la cuenca del río La Vieja? Entonces, aún afortunadamente tenemos en protección el 32%, casi el 33% son zonas de protección del río, digamos, áreas de protección, áreas, bosques, que básicamente pues esperaríamos que no crezca mucho esa, digamos, que no disminuya mucho ya esa área, porque ya el nivel de conciencia también ha aumentado mucho, hay que reconocerlo, pues, frente a unos 20 años atrás, donde no nos interesaba ya, digamos, el nivel de conciencia del ser humano frente a la conservación, es muy importante la conservación del agua. Pues sin embargo, eso hay que subirlo. Pero aquí aparece un tema muy interesante que además de ser es preocupante, es que casi también el 31% del área son zonas de pasturas. Las pasturas, o sea, la ganadería extensiva o la ganadería en sí, es una de las sistemas de producción menos, digamos, de menos producción, de menos generación de recursos y de mayor impacto en la agricultura. La ganadería pues tiene la característica de las zonas de pastura. Yo que vengo de familia ganadera o de papá que pues tenía finca y su principal producción era el ganado, pues a ellos les encanta. Yo fui el hijo rebelde porque los demás fueron zootecnistas y todo el tema, pero pues yo me metí con la agroecología, entonces pues, y con la conservación, y pues en un principio no me creían. Eh, pues el paisaje que le gusta ver el ganadero es praderas totalmente limpias, sin arbolitos, porque los arbolitos piensan que son zonas, le están robando espacio y producción al ganado. Entonces, y además de eso, todo el tema del manejo de agroquímicos o del manejo sí, de químicos para el control de parásitos externos y parásitos es impresionante, pues se utiliza muchísimo y es muy alto y son de muy alta nivel de toxicidad, pues entonces lo que se hace ahí pues es bien complicado. Yo no sé si habrán ganaderos que me disculpen, pero es la verdad, es el sistema de producción menos rentable. El mejor ejemplo es que en una finca en ganadería en 100 hectáreas, digámoslo así, ocupan una persona al año o dos personas al año, máximo tres, y pongamos esa misma finca de 100 hectáreas en caficultura y puede ocupar a más de 50 personas al año. O sea, la generación de empleo, la generación de recursos es muy bajita frente al impacto que genera. Entonces, ese es un tema bien interesante que debemos evaluar. En la producción de cultivos tenemos el 24%. Aquí hay un tema muy interesante que desafortunadamente no lo vemos en el Quindío, básicamente está en las zonas de Risaralda y en las zonas también del valle, es el tema de agroforestería. Hacia allá tenemos que eh, nosotros proyectarnos y ojalá el Quindío, teniendo en cuenta además que el Quindío no es ay, perdón, un relieve totalmente plano, sino que hay zonas de lomerío y todo este tema, pues que sería mucho más interesante. Bueno, digamos, otro que hay que resaltar es el forestal, teniendo en cuenta que el suelo del Quindío y el suelo principal de Colombia es netamente forestal. Entonces,
pues el tener el 1.6% de producción forestal de todo el territorio es muy triste porque pues esa es realmente la actitud principal que tienen nuestros suelos. Entonces, una de las características que estamos acabando con el suelo, precisamente, principalmente por el tema de ganadería extensiva y principalmente por el tema de ganadería extensiva, digámoslo así. Pues está el uso urbano, que también ha crecido mucho, y otros usos que tenemos ahí, que ahí está el uso industrial y básicamente. Bueno, ¿qué amenazas tiene tenemos en nuestras cuencas? Primero, la urbanización y suburbanización en el Quindío y en la zona cafetera, pero principalmente en el Quindío, pues ha sido muy alta la tasa. Ahí podemos ver que pasamos del 2005 de un 86.50% a un 87.85%, pero aquí lo importante hablar es que la tasa en promedio en las ciudades del mundo es del 50% y aquí estamos en el 86%. O sea que el crecimiento, o sea, la urbanización en la zona cafetera, en el Quindío, ha sido muy alta. Se estima que se están urbanizando al año alrededor de 60 a 65 hectáreas al año. Esto tiene unas características además complejas e importantes y todos sabemos, por lo menos hablemos de las cuencas de Armenia. Armenia es una hermosa ciudad por todas sus cuencas y ojalá lo pudiéramos ver así paisajísticamente y, y ambientalmente. Pero, digámoslo así, yo no le estoy, no, aquí no estoy culpando a los constructores. eh, Están el POT, digámoslo, el último POT del Quindío, por lo menos hay una norma general que dice que es de que se deben dejar al lado de fuente y fuente 30 metros de, de distancia y el nuevo POT habla solo de 15 metros, o sea que ahí le estamos quitando 15 metros de zona de reserva a estas fuentes. Muchos productores, pues, muchos constructores, pues también su carácter económico y pues ese es su pensamiento y están formados para eso, pues también reclaman porque hay muchas inversiones, pero realmente lo que nosotros tenemos que ver ahí es pues nuestros líderes que muchas veces aprueban o desaprueban cosas sin haber visto eh, el, el, el trasfondo de estas iniciativas. Entonces, la urbanización, además de que pues está creciendo mucho y que además de esto, pues la urbanización, como ustedes saben, tiene grandes exigencias de agua, de abastecimiento de agua, pero también pues de contaminación, de generación de residuos. Entonces, todo eso de una u otra manera impacta a la cuenca. Eh, Otro tema, el turismo en masa. Eh, Eso está requiriendo mucho más recursos naturales y pues también se está generando mucho más impacto y mucha más contaminación. Y aquí está un dato del Ponca del río La Vieja que habla de que al año nos visitan 1.5 millones de personas foráneas, o sea, 3 veces la población del Quindío, así puesta de esa manera. Entonces, ahí podemos evaluar el nivel de impacto que puede tener esto en nuestros recursos. Y por eso ya se han visto y hemos visto problemas de abastecimiento de aguas precisamente en este tiempo de temporadas de visitantes. Es un recurso muy importante, es un recurso muy importante que tiene el Quindío y que ha permitido el desarrollo, pues nosotros, parte de nuestros recursos ingresan de ese tipo, pero pues tenemos que comenzar a evaluar esa característica, pues porque si lo que necesitamos es defender el territorio y defender nuestras cuencas y aprender pues como a vivir un poco más en armonía con ellas, a tratar de no dañarlas, de darles una mejor vida.
Los vertimientos, eh, mire lo que dice el PONCA del río La Vieja, los mayores generadores de contaminantes para el río La Vieja son el río Quindío, el río Espejo y el río Roble y la quebrada Buenavista. Todas son del Quindío. O sea, aquí en el Quindío, los 12 municipios le generan los vertimientos directamente, se generan directamente. Hay algunas PETAR que uno a veces se preguntan por qué no funcionan bien o por qué no son programadas o construidas, perdón, adecuadamente. Eh, yo, el Quindío tiene que darse esa pela pues de hacer eso. Porque hay PETAR, pero no remueven las sales nutritivas ni las sustancias químicas. Entonces, digamos, es como una reducción de la velocidad de las contaminaciones, pero pues no se está haciendo mucha cosa. Y en muchos casos, como en Calarcá, aquí nosotros que vivimos, en nuestra quebrada Las Maridas, que pasa aquí detrás de nuestro jardín, tiene autorización hasta el 10 años, creo que hasta el 2030 de disposición directa. Puede que yo esté dando un dato, pero tiene autorización, digamos, a multipropósito de disposición directa. Pues ellos pagarán mm, unos compromisos, digamos, de contaminación a la corporación, pero pues tenemos que comenzar a pensar en que esa no es la solución. La solución no es el pago, sino la construcción de estas áreas de tratamiento de aguas. Pues, que tenemos que estar alerta. El PONCA también dice que el 28% del territorio del Quindío tiene títulos mineros otorgados. Esa sí que es un problema gigante, y es que es más gigante que las alcaldías, que las gobernaciones, porque, pues, yo le voy a poner un ejemplo, una minera con todo el músculo financiero que tiene, viene y le pasa un va y solicita un permiso minero al ministerio y viene y se lo pasa a un alcalde y la reporta y pues los alcaldes, aunque pueden hacer muchas veces toda su tramitología y digamos, no les da el tiempo, entonces ellas tienen ventajas frente a eso y ahí podemos ver un mapa de que la fuente Semana, ahí dice que es de la Defensoría del Pueblo, yo intenté buscarlo por la Defensoría del Pueblo y no lo encontré, pero pues es una fuente de Semana donde podemos ver gran parte del territorio como está distribuido en minería. Ese sí que sería pues un desastre para el tema pues, de conservación del agua y de conservación de las fuentes hídricas. La minería legal e ilegal. También aquí es muy importante eso, porque también nosotros conocemos, o muchas veces hay personas que hacen minería ilegal y que es a pequeña escala, pero también genera los mismos o peores daños que la minería legal. Muchos pequeños mineros que llegan y cogen y compran una motobomba de determinada capacidad, van y se hacen cerca de un río y comienzan a revolcar el río y a aplicar mercurio sin control, sin nada, y a liberarlo al río sin ningún control y sin ningún control pues de las autoridades ambientales. Yo aquí no estoy echándole la culpa a las autoridades ambientales, sino que lo hacen pues con el menor rigor de cuidado. Pues a ellos también pues esa minería ilegal también es muy dañina, muy dañina, y creo que mucho más dañina que por lo menos la minería legal, pues la otra tiene por lo menos controles. Estas son gente que hace eso y uno muchas veces las ve a los bordes de los ríos haciendo esos daños gigantes. Entonces, frente a eso, pues esa es otra gran amenaza, la minería eh, la minería. Bueno, que ahora
pues ya viendo pues las amenazas, ¿qué estamos haciendo para proteger las cuencas? Tenemos en este momento, hay 130.000 hectáreas en conservación, donde cerca del 68% son áreas eh, eh, públicas, o sea, sí, áreas públicas, y el otro 30% son iniciativas privadas que han comenzado pues a unirse, que cada día crece más el tema de la red nacional del Regnatur, de la red nacional de red. Entonces, pues que son personas que ya, pues que tienen un nivel de conciencia mayor y que quieren dejar parte de sus áreas, pues para la conservación y eso viene creciendo. En este momento, el reporte es de 130.000 hectáreas en conservación. Bueno, está actualizado el plan a 2018, el plan de manejo de la cuenca hidrográfica del río La Vieja. Este está actualizado y proyectado a 2018. Mm, Hay una iniciativa muy importante que se llama el Pacto por el Agua, que lo lidera el Comité Departamental de Cafeteros y otros miembros de la sociedad civil. ¿Y por qué yo la considero muy importante? Porque en la medida en que se involucre la sociedad civil en estos temas, es mucho más impactante. Y con eso le exigimos, pero también le damos la mano a nuestros líderes, pues para que ellos generen y concluyan y terminen y avancen en estos temas de conservación. Seamos sensatos que si en 20 años atrás un gobernador o un líder nos estuviera hablando de protección, muchos de nosotros lo consideraríamos como que no le importa, como que eso que es, y ahorita sí es muy importante, pues, y muchos vemos, lo primero que vemos de las propuestas de los líderes es todo el área de conservación de la vida y conservación de la naturaleza. Entonces, pues, en la medida en que la sociedad civil se vincule a esos proyectos, pues son mucho más exitosos. Eh, el programa Marcha Carnaval, que es una iniciativa de la sociedad civil, eh, es impactante, impactó el salir a marchar, el salir a defender el territorio, eso podríamos decir que asustó o por lo menos comenzó a preocupar a muchos mineros en Colombia, digamos, y como a como a decir no queremos meternos en un problema pues, o no queremos meternos a una pelea con el Quindío, con la gente del Quindío porque eh, eh, quiere pues su territorio y no quiere que nos metamos allá básicamente. Eso como trató de asustar un poco o preocupar un poco a los mineros y que se desinteresaran por este tema de títulos mineros en el Quindío. Entonces, pues es muy importante esa iniciativa. En esto quiero resaltar pues que estos tipos de pronunciamientos, pues evitar al máximo los vandalismos, ¿no? Aquí no estoy yo promoviendo eso ni nada, sino pues que lo que más desmerita una marcha o un pronunciamiento es un vándalo que dañe las cosas. Entonces, pues, si los que hacen vandalismo creen que con eso están llamando la atención, pues lo que están es desmeritando todo el esfuerzo de una gran cantidad de personas que quieren manifestarse frente a algún tema. La declaratoria de paisaje cultural cafetero, eso también ha bloqueado mucho el tema de la autorización de títulos mineros. Eh, el hecho de que pues se tenga que preservar el paisaje pues ha hecho que se puedan tutelar, que se puedan negar de una u otra forma la generación de títulos mineros. Entonces pues eso es muy importante, seguir con esa declaratoria, no dejarla acabar, alimentarla, crecerla, pues porque eso de una u otra forma, con esa declaratoria estamos de una u otra forma cuidando nuestra agua y cuidando nuestra cuenca. Y pues los últimos planes de desarrollo pues también tienen
han tenido la iniciativa de la protección del agua. En este del gobierno actual hay una línea definida para eso que se llama territorio y ambiente sostenible, donde tres objetivos son claramente definidos pues, a la conservación de las cuencas, de las cuencas hidrográficas del Quindío. Bueno, ¿qué recomendaciones prácticas doy yo para nosotros como sociedad civil podemos hacer para conservar nuestras cuencas? Primero, el cuidado del agua, ¿no? Esa es principal, es la más sencilla, en la que nosotros es el ahorro del agua, el cerrar la llave, el reutilizar el agua que se genera de nuestra lavadora, el hacer, digamos, todos esos mecanismos, el utilizar, ¿cómo se podría llamar? Llaves, digamos, todos estos temas de grifos, ahorradores de agua, todo eso pues ayuda. Y pues también ayuda a nuestro bolsillo, ¿no? Quienes han analizado un poquito la factura saben que tanto por la cantidad de consumo de agua se le cobra, pero también la misma cantidad de consumo se tiene que pagar para, digamos, para una disposición final, para hacer un tratamiento. Entonces, en la medida que ahorremos, también ahorramos en nuestro bolsillo. ¿Eso cómo se ve reflejado? En que, digamos, en la bocatoma, si nosotros hacemos un muy buen ahorro de agua, en la bocatoma, si necesitamos 10 metros cúbicos por segundo para poder abastecer, digamos, una ciudad, y si, digamos, esos miembros de esa ciudad, ese grupo de personas de esa ciudad se dispone a hacer un buen ahorro y la baja a 6 metros cúbicos, esos otros 4 metros cúbicos ya no van a entrar al sistema de abastecimiento de agua, sino que van a seguir por el cauce normal del río. O sea, va a haber menos exigencia de cauce normal del río. Y frente a eso, pues menos contaminación, ¿no? Pues estamos contaminando menos las aguas. Entonces, esa, digamos que a grosso modo, es como, ¿qué es lo que podemos hacer? Si todos ahorramos, entonces mayor capacidad de cauce le damos a nuestro río, a cuando exigimos ese tema, digamos, cuando hacemos ese ahorro. Bueno, eh, como les decía, pues nuestro territorio básicamente es forestal, entonces, digamos, necesitamos comenzar a proyectarnos hacia a un sistema de agroforestería que lo teníamos hace unos años y hemos venido disminuyéndolo. Anteriormente el café se hacía con sombrío y era de mucha mayor calidad. Yo creo que hacia hasta allá tenemos que ir. La agroforestería es un doble propósito, o sea, usted puede tener árboles para producción forestal, pero pues tener un sistema de café que los que saben de café saben que es mucho más suave el café que se da bajo sombra y que hay formas adecuadas de hacer siembras pues, de árboles que no compitan tanto con la caficultura o con el que quiera proyectar. Tener en cuenta que nuestros suelos son netamente forestales. ¿Eso cómo funciona? Resulta que los árboles tienen unas raíces más profundas, entonces en la medida en que los nutrientes se van perdiendo, o sea, se van yendo más para el fondo del suelo, los árboles tienen la capacidad de tomarlos y reciclarlos y volverlos otra vez disponibles para los cultivos. Eso es la gran ventaja que hay en este tema. Hay quienes dicen que hay un tema ahí de luz, pero la ingeniería pues, puede proyectar unos sistemas agroforestales adecuados donde la competencia sea mínima y pues ahí tener un doble propósito.
El silvopastoreo, eh, que es la producción de pecuaria básicamente, pero con sombra, está estudiado y definido que hay mucho más eficiente y es mucho más de alimento, o sea, se dice técnicamente palatable, un sistema de pasturas donde hay sombra, digamos, es mucho más suave, hay menos, perdone la palabra, pero se llama lignina, que la lignina es lo que hace dura la madera o lo que hace dura los vegetales. Entonces, cuando están en sombra, el pasto es mucho más suave y es mucho más digerible y además palatable, o sea, tiene más contenido de proteína, que es lo que necesita el ganado, que es lo que transforma tanto en leche como en carne. eh, entonces, pues está mandado a recoger eso. Además, se considera que las condiciones ambientales de temperatura son mucho más amables para el ganado en una ganadería donde está en medio de árboles que en una ganadería de plena exposición. El ejemplo que le ponen a uno, yo que soy hijo de papá ganadero, es que vea que donde hay arbolitos, todo está pelado. Pues sí, todo está pelado porque resulta que las vaquitas o las vacas van allá en esos niveles de sol tan altos a, a protegerse del sol. Entonces, pues si usted llega y pisa y pisa y pisa y pisa, pues el pasto desaparece. Pero no es porque se compita, sino precisamente porque pues son tan poquitos que ellos lo que buscan se vuelve es como un estadero básicamente del ganado. Entonces, pues unos sistemas silvopastoriles adecuados disminuyen la cantidad de metano que el ganado libera, básicamente, que ese es otro de los gases de invernadero, bien que el dióxido de carbono. Cuando están bajo sombrío, la cantidad de metano que se genera es mucho menor. Entonces, tiene muchas más ventajas, es mucho más productivo y paisajísticamente es mucho más bello y es más ecológico, digámoslo así. Se cumple más la función eh, ambiental que tiene nuestro suelo. Ay, perdón. El cultivo de la guadua, pues aquí todavía no hemos podido empezar. Hay algunos cultivos, hay algunos guaduales, pero la guadua podría yo decir que es el cultivo sostenible, o cuando se habla de sostenibilidad, que mejor cumple el concepto de sostenibilidad, los cultivos de guadua, porque son altamente productivos, porque mejoran la calidad de los suelos, porque un guadual lo que hace es usted forma un guadual y después lo quita y la calidad del suelo es mucho mayor. Ellos son reguladores de agua, por eso usted usted de día corta guadua y está llena de agua porque ellos en el día están tomando agua, digamos, llevando agua hacia las partes más altas y en la noche la liberan, entonces son grandes reguladores de agua y pues las condiciones de suelo mejoran muchísimo, el paisaje mejora muchísimo. Y por último, pues la silvicultura, ¿no? Es que es el cultivo forestal. Ese sería el ideal que nosotros podríamos tener en el Quindío y básicamente en Colombia es tener muy buena producción forestal. Agrícola, yo en eso estoy hablando también de árboles, pues que sean alimenticios, no solo árboles para madera, sino que sean árboles que generen alimento, puede ser también. El turismo sostenible, y en eso pues yo les doy que no tengamos miedo a cobrar. Eh, pues en la medida en que nosotros seamos más selectivos, eh, en la medida en que nosotros digamos, tengamos más seamos más selectivos a la hora de cobrar, va a venir, digamos, va a venir menor cantidad de gente y puede ingresar los recursos que estamos generando ahorita y con un menor impacto. Eh,
yo pienso que ahí ya tenemos que apuntarle, ya hay muchas iniciativas en el Quindío están enfocadas en eso, en que no tenemos que tener miedo, sí tenemos que prestar un excelente servicio, pues para que la gente recomiende, pues la gente no podrá venir cada año al Quindío, pero entonces si vienen 2 veces, pues le da la posibilidad a otras personas que no pueden venir cada año. Entonces, siempre van a venir. Eso sí, si nosotros prestamos un servicio, si nosotros vendemos promocionamos nuestro Quindío de una manera organizada, y también el beneficio que va a tener la gente es lo mismo, pues van a tener mejores atenciones, van a tener exclusividades, una cantidad de beneficios que van a tener, y pues si reducimos ese millón de visitantes, ese 1.5 millones de visitantes a 500,000 al año, y nos van a generar la misma cantidad de recursos o más, y vamos a generar menor impacto, pues tenemos que buscar es hacia allá. Que no, es que la gente viene aquí y se aterra porque pagó 45 o 50, 40 o 50,000 pesos por un plato, pero es que aquí no le estamos pagando aquí no está pagando por un plato, aquí está pagando por un servicio que tiene que tener que esa cantidad de personas, para poderle ofrecer ese plato y para poderlo atender de esa forma. Esos son caracteres, que no, que es que pagamos mucho por entrar a X zona, no, es a X parque, digámoslo así. Bueno, el parque necesita y requiere, para que usted pueda disfrutar de una zona como esta, del confort como este, necesita la cantidad de gente que hay, pues, para generar el recurso. No, yo no estoy diciendo que disminuyamos la cantidad de personas, eh, trabajadores, sino que le generemos una mejor calidad a esos trabajadores, que le generemos una mejor calidad pues al, pues al ambiente. Entonces, tenemos que apuntarle allá, es muy importante, no sé por qué quedó entre el signo de pregunta, ese no era el objetivo, pero lo que quería era como contarles eso, que el turismo sostenible es la iniciativa que nos puede generar los recursos necesarios sin necesidad de generar tanta contaminación ni impacto sobre las cuencas. Bueno, eh, lo que les decía, continuar con no bajar la guardia en el tema de las mineras, estar siempre pues pendientes, a la hora que toque manifestarse el pueblo para defender el territorio, pues eh, lo debe hacer, y pues porque es nuestro deber también como sociedad civil defender nuestro territorio. Seguir con el tema del paisaje cultural cafetero, de las certificaciones, de todo. Eso es lo que, no, lo que hace además de atraer gente al Quindío, de que quiera venir a conocer, a descubrir qué es eso, pues también de una u otra forma bloquea todo ese tema de megaminería, que es una de las grandes amenazas que tiene estas cuencas del río, del Quindío. Seguir alentando a Resnatur a que siga creciendo, a que haya más productores que cada día se quieran vincular a estas zonas de reserva, y pues como son iniciativas de la sociedad civil, pues es muy interesante que seguirla apoyando en todo lo que ya avance. Bueno, y pues esta es eh, saber por quién vamos a votar, ¿no? Es muy importante. Esta es clave, eh, por el que sea. Una vez, si nosotros queremos proteger el territorio, proteger las cuencas, es bueno preguntarle, decirle, ver cuál es su plan de gobierno, cuál es su iniciativa, cómo ha sido su comportamiento, pues anteriormente frente al tema de la conservación de la naturaleza y la conservación de la vida y la conservación de las cuencas. Eso nos tiene que, pues, eso nos permite o nos da un poco por lo menos de serenidad, y es la primera iniciativa. Si nosotros tenemos unos gobernantes comprometidos comprometidos con las cuencas, comprometidos con la conservación de la naturaleza,
no necesitamos estar haciendo muchas marchas, no necesitamos estar haciendo, porque ellos se encargan desde su conciencia de cuidarlas y de mejorarlas. Entonces, por eso es muy importante, muy importante eh, que a la hora de votar, que a la hora de elegir nuestros gobernantes, evaluemos esas características. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuáles son las iniciativas ambientales que tiene? ¿En qué está enfocado? Y eso de una u otra forma, por lo menos, no podría decir que nos garantiza, pero por lo menos tenemos una iniciativa de que se va a trabajar en pro de la conservación o por lo menos de la disminución de los impactos ambientales. Bueno, básicamente esa era mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que haya sido productiva, pues que se les sea útil, que podamos seguir trabajando frente a las cuencas del Quindío. Que haya estado a la altura de mis compañeros. Claro que sí, Héctor Fabio, muchísimas gracias. Bueno, veo que por acá hay saludos, no sé si vamos a hacer una sesión corta de preguntas para quienes quieran hacerle preguntas a Héctor Fabio acerca de su presentación, acerca de todo lo que vimos, lo que él nos mostró acerca del río, de las cuencas, no sé, si alguien tiene, no sé si Tatiana tiene preguntas en el Facebook. Tatiana, ¿estás por allí? Mientras van escribiendo preguntas o mientras Tatiana se comunica, quiero invitarlos a visitar la página Banrep Cultural para que también miren las demás programaciones de otras ciudades y al mismo tiempo lo que se está programando desde Armenia para la próxima semana. Tendremos un seminario de arte latinoamericano interesantísimo al que los invitamos a todos. Tendremos un taller de mosaico que va también desde el próximo martes, desde el 18 al 21. Vamos a tener en las mañanas un taller de mosaico con la artista Viviana Ángel para que ustedes aprendan a realizar en su casa una pieza o a elaborar cualquier lugar que ustedes decidan, lo pueden intervenir mediante la práctica del mosaico. También tenemos varias conferencias en un enlace con Manizales y Pereira y bueno, hay muchísimas invitaciones y una programación muy variada para que ustedes entren a la página y elijan cuál es de su preferencia. Y mañana, pues a que estemos pendientes a la conferencia que el Jardín Botánico tiene para nosotros. Mañana tenemos el último tema, Héctor Fabio, de nuestro invitado de mañana, por favor. Didier Cuellar, pues ya nos hizo una presentación y pues él trabajó mucho tiempo en la corporación autónoma en todo este tema y lo que mañana nos va a hablar de las fuentes hídricas de abastecimiento de agua en el Quindío. O sea, de dónde proviene nuestra agua, el agua que nosotros bebemos, de dónde proviene. Entonces vamos a conocer un poco más de manera profunda de dónde proviene nuestra agua, qué se está haciendo frente a esa cuenca. Esas características son las que va a estar enfocada la presentación del día de mañana. Perfecto. Héctor Fabio, pues yo creo que no tenemos preguntas, todo está muy claro. Nada, no hay preguntas en el Facebook ni tampoco tenemos preguntas en el chat. Solamente hay felicitaciones. Bueno. Entonces, bueno. Y de verdad agradecerte por esta interesante presentación que has hecho durante la tarde. Mañana invitarlos nuevamente para que estén con nosotros, al Jardín Botánico, a todos sus investigadores, de verdad, un agradecimiento muy especial porque nos han compartido
todo lo que necesitamos saber del manejo y el cuidado de, no solo de nuestras fuentes hídricas, sino que también hemos visto acerca de las mariposas, de cómo cultivar las plantas, los árboles que debemos tener en nuestro territorio. Entonces, cada día aprendemos muchísimo más y eso nos ha servido cantidades. Muchas gracias a todos y bueno, les deseo una feliz tarde. Héctor Fabio, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes y por su tiempo.